Muy bien, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nuevamente disponemos nuestro corazón para oír, para aprender palabra de Dios. Soy el pastor Francisco Escaras de Vergara y junto a mi esposa Roxana Romero Aranda estamos pastoreando en la iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, no nos hemos podido congregar en nuestra iglesia, no por un problema en la iglesia, sino que específicamente por un problema de salud que me está quejando en mi pie derecho, del cual sé que Dios me sacará en victoria muy prontamente, pero debo obviamente cuidarme, protegerme de esta situación que estoy viviendo, permitida por Dios. Y le doy las gracias al Señor por que tenemos la bendición de poder compartir palabras a través de la plataforma Facebook, a través de el canal de YouTube. Y Dios ha cargado mi corazón y me encontré con la grata sorpresa de que hace un tiempo nuestro amado apóstol Sergio había predicado acerca de esto mismo, así que escuché aquella prédica y también con lo que el Señor obviamente le dio a él a través de su Santo Espíritu, más lo que su Santo Espíritu me da a mí, pude escribir esta prédica que quiero compartirles hoy. De un mismo versículo el Señor puede darnos un montón de prédicas, de un mismo capítulo, de una misma historia, Dios puede hablarlo de distintas formas. Así que, ¿qué le parece si oramos al Señor? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias mi Señor le doy porque usted es bueno, misericordioso. Gracias le doy por la vida. Gracias mi Señor le doy por lo bueno, por lo adverso, por las pruebas, por las dificultades, Padre, por su misericordia, que son nuevas cada mañana, papá. Cada día son nuevas sus misericordias. Mi Señor bendito, gracias porque tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre. Mi Señor, porque tú quieres formar nuestro carácter, nuestras vidas, porque tú, mi Señor bendito, quieres y permites al enemigo, Padre, atacarnos, presentarnos diferentes situaciones, Padre del cielo, para que nosotros podamos glorificar aún más tu santo nombre. Bendícenos, papito mío, libértanos, ayúdanos, guárdanos. Mi Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, úsanos, papá. Abre nuestro entendimiento. Mi Señor, como desciende del cielo la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que moja la tierra, la semilla al que siembra y pan al que come, yo te ruego, te suplico que sean las palabras que saldrán de mi boca, que no vuelvan vacías, papá. Que sean enviadas, que sean recibidas y atesoradas en el corazón de todo aquel que quiera aprender, en el corazón de todo aquel que te ame, papito mío. Gracias, Dios mío de mi vida. Gracias, mi Señor, le doy por su amor, por su misericordia, por su poder. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ato, anulo, mi Señor, ordeno que se seque desde su raíz toda herida en mi pie, Padre. Yo le ordeno a mi pie derecho. Dolor, sal fuera de mi pie, en el nombre precioso de Jesús. Hinchazón, herida, sal fuera de mi pie derecho, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Porque por tus llagas fuimos nosotros curados, papito mío. Porque tú nos dices y nos enseñas que tenemos que dar la orden en tu santo nombre y las cosas serán hechas. Gracias, papá. Gracias, Dios mío de mi vida. Gracias le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien. Sean muy bendecidas las personas que se han podido ir conectando. Reciban las más ricas bendiciones de parte del cielo. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Hoy quiero hablarles de algo que tiene por título, que le puse por título, hábitos y costumbres. Hábitos y costumbres. Y hay una diferencia entre las costumbres y los hábitos, ¿verdad? Los hábitos son un conjunto de costumbres, de prácticas que se forman, que se van formando a través de la vida.
Cuando una persona hace algo de la misma manera y en el mismo lugar, una y otra vez, hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación, ¿sí? Estos son los hábitos, las maneras, las formas, lo que se hace una y otra vez de forma automática. Una costumbre es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Entonces decíamos que los hábitos son un conjunto de costumbres y una costumbre es un hábito adquirido por una práctica frecuente de un acto. Así me va siguiendo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde. Existen los hábitos, las costumbres, las adicciones, ¿sí? Podríamos desglosar cada una de estas cosas, de estas palabras. Existe también algo hoy día muy común en medio de la sociedad, enfermedades que, claro, bien digo, enfermedades que antes no se conocían tanto, no eran tan comunes, ¿sí? En los niños podemos ver el Asperger, etcétera, pero específicamente en los adultos existe algo que se describe con la sigla TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por un patrón de pensamientos y medios no deseados. A esto le llamamos obsesiones, ¿verdad? Entonces existen los hábitos, las costumbres, las adicciones, las tradiciones, las obsesiones, que producen en nuestras vidas comportamientos repetitivos. Muchas veces nos comportamos de forma obsesiva. El vaso tiene que estar allí y no debe salir de allí. Esto hay que hacerlo de esta forma y no de otra forma, ¿sí? Por costumbre, por tradiciones, tiene que ser de esta forma. No puede ser de otra forma, pero eso nos puede llevar a ser personas obsesivas y tener comportamientos repetitivos. ¿Amén? Las obsesiones o estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Todo tiene un motivo, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo. La maldición siempre, o las situaciones siempre vienen por un motivo, por una causa, ¿verdad? Por ejemplo, a propósito de lo que estamos hablando, de los hábitos y costumbres, si lo llevamos a la palabra del Señor, o si buscamos en la palabra del Señor en cuanto a las tradiciones, y nos vamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, dice: os alabo porque en todo os acordéis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. En la versión Biblia lenguaje sencillo dice el mismo capítulo y versículo. Primera de Corintios capítulo 11 verso 2. Los felicito, dice esta versión, porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Específicamente lo que eran tradiciones, también en la iglesia de los Corintios lo tenemos que entender como obediencia de enseñanza. También podemos entender que hay tradiciones que definitivamente no están bien delante de los ojos del Señor. Por ejemplo, es muy común ver en las carreteras, es muy común ver en algunos lugares de las ciudades lo que en Chile le llamamos animitas, no sé cómo se le llamará en otras naciones, que se construye una forma generalmente en un lugar donde han muerto personas de las distintas maneras en que una persona puede fallecer, por un accidente automovilístico, por, qué sé yo, homicidio, por suicidio, y por tradición las personas levantan allí
un tipo de casa pequeña, una forma, y las personas van o la familia van y encienden velas en el lugar. Pero esta mal tradición también ha hecho que personas pongan su confianza, su esperanza en aquel que falleció en el lugar. Y generalmente allí le ponen palabras como gracias por favor concebido, etc. Personas que fueron asesinas, al borracho que se enredó en una pelea y cayó muerto ahí. Hoy, por tradición, muchas personas ponen su confianza en ese lugar, en ellos. Por tradiciones también a un bebé cuando nace le ponen una cinta roja en su pechito allí sobre la ropita con una medallita con tal imagen. Tradiciones de hombres que no están bien delante de los ojos del Señor, tradiciones de las personas que los lleva a poner en su puerta una herradura, una cruz de paz, que los pone a llevar allí. Hablaba de esto ayer también, cierta forma hecha con hojas y tantas cosas más que podríamos hablar en cuanto a las tradiciones de hombre, ¿verdad? Por tradición las personas consultan en la brujería, consultan al hechicero, consultan al brujo. Por tradiciones las personas hacen actos dentro de sus casas o con sus familias que son aberración ante los ojos de Jehová. Por tradición los hombres, las mujeres hoy cuando toman un periódico lo primero que hacen es irse allí al horóscopo. Capricornio, Cáncer, Libra, por tradición, porque así fueron enseñados. Son malas tradiciones, pero lo que acabo de leer son cosas buenas. Lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios: os alabo, porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, pero refiriéndose a las enseñanzas. Guardaban como tradiciones las buenas enseñanzas. Los hábitos terminan formando, como decía, una costumbre. La costumbre va a ser precedida por los hábitos, como la improntación o impronta, que es la huella o marca dejada por una persona o situación, ¿verdad? Los niños son improntados y comienzan a lavarse los dientes cuando ven que sus padres, su padre, su madre se están lavando todos los días los dientes, están siendo improntados. Cuando el pequeño toma lo que ocupó en la mesa y lo lleva a la cocina, lo ve hacer porque sus padres lo vieron hacer. Son improntados, somos lamentablemente improntados para bien o para mal. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, los hijos queremos ser como los padres. Pero si el padre le está dando malos ejemplos al niño, está ese niño siendo improntado en la conducta que tiene su padre o su madre. La impronta o improntación está vinculada al proceso de aprendizaje que se desarrolla durante determinadas etapas de la vida, a una persona o en un grupo de personas que son improntadas, ¿sí? en creencias que son improntadas para bien o son improntadas para mal. Espiritualmente podemos recordar lo sucedido en Guyana o con David Koresh en Dallas o con varias sectas. Son improntados, les enseñan a creer en lo que no deben creer. A eso se refiere a un grupo de personas. Y ejemplos tenemos un montón. Entonces, hay costumbres y hábitos buenos y malos. Buenos hábitos, buenas costumbres, malos hábitos, malas costumbres. Y en el ejemplo de la vida hay un montón, pues. ¿Sí? En el hogar, algún miembro de la familia tiene la mala costumbre de dejar, qué sé yo, la toalla en cualquier lugar, tiene la mala costumbre de dejar
frascos abiertos, puertas abiertas, tiene la mala costumbre de muchas personas tienen la mala costumbre de decir malas palabras. Lamentablemente muchos niños tienen la mala costumbre de robar, la mala costumbre de mentir, como decía anteriormente, porque así fueron improntados, así son improntados, enseñados. Ejemplos de malas costumbres en la Biblia, ¿qué le parece? Veamos algunos ejemplos de malas costumbres en la Biblia. Dios es bueno, Dios es maravillosamente bueno. Hebreos capítulo 10, verso 25. Una de las peores, una de las costumbres más malas que puede tener un cristiano está en Hebreos 10, 25, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, una mala costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día glorioso, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando sonará una trompeta y todo ojo le verá. El día en que seremos arrebatados juntamente con los que duermen por las nubes y que podamos estar en unas tremendas bodas, en las bodas del Cordero. No debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen, como mala costumbre. Y ponen excusas, el tiempo, el frío, el sueño, la locomoción, que esto, que lo otro, que estoy enfermo, que estoy muy sano, que estoy muy gordo, muy flaco, muy chico, muy grande, que me quebré una uña. Una mala costumbre. ¿Y por qué el dejar de congregarse es una mala costumbre? Porque la fe, dice la palabra del Señor, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque debemos reunirnos las águilas, porque debemos estar piedra con piedra, leño con leño, porque debemos encender un fuego en nuestra ciudad, un fuego en nuestra nación. Ejemplo de malas costumbres en la Biblia, Salmo capítulo 55, verso 19. También una mala costumbre es sentirse cómodo en determinadas situaciones o en una determinada situación. Dice el Salmo 55, verso 19, no cambian ni temen a Dios. Una mala costumbre es no cambiar. Una mala costumbre, un mal hábito es no temer a Dios, es mirar a Dios en poco, es mirar el sacrificio de Jesús en poco. Una tremenda mala costumbre. Jeremías capítulo 22, en el verso 21. Una mala costumbre es pensar, siempre ha sido igual, siempre ha sido así. Dice Jeremías 22, 21, este fue tu camino desde tu juventud. ¿Qué cosa? El siempre creer que las cosas no van a cambiar nunca. Es que siempre ha sido igual. ¿Por qué tendría que cambiar hoy? Es que a mí nadie me puede cambiar. Es que a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas porque siempre han sido igual. Mala costumbre, una mala costumbre. Santiago capítulo 1, verso 14. Ceder reiteradamente a las tentaciones nos lleva a adquirir malos hábitos. ¿Qué cosa? Ceder a las tentaciones. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. A las dádivas de Dios son vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos ceder a las tentaciones. No podemos ceder a las tentaciones. Hace un momento estábamos almorzando y mi hija prepara una mayonesa casera exquisita. Pero sé que me hace mal. Sé que no la puedo comer, me quiero sanar. Entonces no puedo ceder a esa tentación. Es algo liviano, simple para muchos, de parte de la alimentación. Pero así tampoco es como debemos ceder a la pornografía, a la mentira, al engaño, a los robos.
no podemos ceder a la altanería, no podemos ceder a las obras de la carne, al adulterio, no podemos ceder a la fornicación, no podemos ceder a aquellas cosas que Dios no aprueba. Entonces, para madurar, para crecer espiritualmente, es necesario esforzarse. ¿Por qué? Por sustituir las malas costumbres por buenas costumbres. Si quieres madurar, quieres crecer espiritualmente, debemos cambiar nuestras costumbres. Debemos ceder, debemos cambiar, debemos dejarnos tratar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? El Salmo 19, en el verso 13, Salmo 19, verso 13, allí podemos ver que David oró para que sus pecados no se convirtieran en costumbres arraigadas. Y él dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Las malas costumbres se pueden enseñorear de tu vida y de la mía. Las malas costumbres, los malos hábitos se pueden enseñorear de nosotros. Por eso es que el siervo, el hombre conforme al corazón de Jehová, clamaba y le pedía al Señor que le guarde de pecados de soberbia. Como pecado de hechicería en la soberbia. Cuando una persona actúa soberbiamente, los pecados se enseñorean. Si yo soy soberbio, si yo no quiero reconocer mi falta, si yo no quiero reconocer que tengo, que en mi vida hay situaciones, si yo no quiero reconocer que en mi vida hay malas costumbres, si yo no quiero reconocer que en mi vida hay malos hábitos, entonces estoy actuando de forma soberbia. Y el pecado se va a enseñorear de mi vida. Primera de Corintios capítulo 5, versos 6 y 7. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Que un poco de levadura fermenta la masa, lo que era pequeño. Al ponerle levadura, esa cantidad de masa, de harina, que la mezclaron con agua, etcétera, que tenía una forma, al ponerle levadura, va a crecer. Pastor, ¿yo me puedo tomar una copita de vino? Eso puede crecer. Pastor, ¿yo puedo ver cierto programa? Eso también va a crecer. Y podemos terminar haciendo lo que Dios no aprueba. Limpien, dice 1 Corintios 5, la levadura vieja para que sean masa nueva. Debemos limpiar lo viejo, debemos rechazar lo que no sirve. Debemos renunciar a aquellas tradiciones, a aquellos hábitos, a aquellas costumbres que nos fueron improntadas desde la infancia, a aquellas cosas que hacíamos desde la infancia, a aquello que nosotros pensábamos que estaba bien. ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo de hacer esto otro? ¿Qué tiene de malo comportarse de esta forma? ¿A cuántos cristianos yo he conocido en mi vida que les gusta ir a bailar? O que dicen ser cristianos, que les gusta ir a bailar, que esperan con ansia estas fiestas para, lamentablemente, hacer lo que han hecho toda la vida. Un día me dijeron hace muchos años, fiestas patrias, Año Nuevo, etcétera, son fechas en las cuales mucho pueblo de Dios, en las cuales muchos cristianos cometen errores. Es por eso que debemos dejar la vieja levadura. Es por eso que debemos limpiarnos de la levadura vieja para que sea nueva, masa nueva, para que seamos masa nueva. Debemos evitar los malos hábitos, y no solo por nuestro propio bien, sino también por los demás. Esas cosas que no están bien en tu vida le van a afectar a los que viven alrededor de ti.
esos malos hábitos, esas cosas que aprendí mirando, que me enseñaron y que a su vez fueron enseñados por mis abuelos a mis padres y así sucesivamente, nos van a causar daño y causan daño también a otros. Dice Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Libro de Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hace muchos años atrás escuché a alguien decir, no, porque todo es por Dios, todo es de Él, por Él y para Él. ¿Y qué tiene que ver eso con el libertinaje? Es que todo fue creado por Él. ¿Y qué tiene que ver eso con el libertinaje? Es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero como todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera. Grosso error. Grosso error. Claro que podemos hacer lo que quisiéramos, pero yo no me voy a ir, un hombre no se va a ir a meter a un prostíbulo, o va a matar a otro, o se va a emborrachar, o se va a drogar. O una persona no puede chismosear, no puede mentir, no puede, un hombre o una mujer no pueden ver pornografía, no se pueden inclinar a las pasiones de la carne, a los deseos sexuales, porque todo lo es lícito. Aunque no todo me conviene, pero todo me es lícito. No, yo creo que Dios me ama así. Yo creo que Dios lo permite. Yo creo que está bien, todo es permitido por Dios. Y buscamos formas, y buscamos palabras, y usamos juegos de palabras para justificarnos. Y Dios simplemente nos dice que a libertad fuimos llamados, pero que no debemos usar esta libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Tenemos que siempre pensar en nuestro hermano, tenemos que siempre pensar en los demás. Primera de Juan capítulo 2 verso 10 dice, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Los malos hábitos, las costumbres, las tradiciones pueden hacer que seamos ocasión de tropiezo para los demás. Que sea de tropiezo para nuestras vidas y ser tropiezo también para los demás. Porque no hemos leído, porque no hemos entendido, porque no hemos creído, porque no hemos querido renunciar a aquellos malos hábitos, a aquellas tradiciones, a aquellas costumbres que no están bien delante de los ojos del Señor. Debemos combatir los malos hábitos, pelear la buena batalla de la fe. Pero lamentablemente también sucede que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y son malos hábitos. ¿Cómo poder entender? Primeramente leyendo la palabra del Señor, oyendo palabra de Dios. La Biblia dice en su palabra de que debemos anhelar los dones mejores. Pidámosle al Señor el discernimiento, el don de discernimiento de espíritu. Pidámosle al Señor discernimiento de espíritu para que podamos entender que aquellas tradiciones, que aquellos hábitos, que aquellas costumbres no están bien delante de los ojos del Señor. Y debemos combatir los malos hábitos. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, verso 1 dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tan grande nube de testigos. Las personas están muy atentas. La sociedad está muy atenta a ver qué es lo que está haciendo el pueblo del Señor. Es por eso que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y siempre puesto los ojos en Jesús. Un mal hábito es no congregarse. Si hoy día yo hubiese hecho reunión, habrían 5 personas.
en la iglesia, porque 5 personas son las que están mirando esta prédica. Es un mal hábito, es un mal hábito, es una mala costumbre no congregarse. ¿Sí? Detrás de esta cámara, yo no sé lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos han comenzado a leer un libro y no lo han terminado de leer? ¿Cuántos son capaces de ver una prédica a través de una red social, de ver una prédica qué sé yo, por YouTube, por televisión, y estar allí atentos a lo que se está enseñando, sin tomar el reloj, sin pararse a ir a servirse un helado, un sándwich, sin ir al lugar, sin estar doblando el arroz? Malos hábitos, malos hábitos. Yo no sé si en el trabajo tú puedes hacer algo que no sea lo que se te dijo que debes hacer, o en la universidad, yo no sé si un muchacho o una persona puede estar con audífonos escuchando a Soda Stereo. No lo sé, no lo sé. Malos hábitos. Si tú llegas tarde a tu trabajo 1, 2, 3, 4 veces, si tú faltas a tu trabajo 1, 2, 3, 4, 5 veces, te van a echar. Si yo fuera tu jefe y tú hicieras eso, yo te echo. No me servirías. No servirías para mi empresa si es que tuviera una. ¿Sí? ¿Y la iglesia? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué somos capaces de, como decimos vulgarmente hablando, agacharle el moño a un jefe, bajar el moño, guardar silencio delante de un capataz, delante de un jefe, delante de un supervisor, delante del dueño, por dinero? El que te da el dinero no es la empresa, el que te da el dinero es Dios. El que te da las fuerzas para trabajar, el que permite que veas, que hables, que escuches, que camines, es el Señor. ¿Por qué el mal hábito? Y no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias del mundo pasa lo mismo. Debemos combatir los malos hábitos. Filipenses en el capítulo 3, en los versos 13 y 14 dice, hermanos, dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo allí el apóstol? Que ha olvidado lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que debemos dejar atrás? Los malos hábitos. Ya lo hiciste. Ya fue tu tradición, fue tu costumbre, fueron tus malos hábitos. Sí, pero es que yo me equivoqué, es que así fuiste improntado. Es que yo era un borracho, es que eso es lo que viste en tu padre. No, es que yo me comporté de esta manera, es que eso es lo que viste en tu familia, eso es lo que viste en tu padre, eso es lo que viste en tu madre. Es que me cuesta tanto perdonar. Quizá nunca sentiste o nunca te has puesto a pensar que tu madre o tu padre sí te perdonaron. O quizá tú nunca perdonaste a tu padre y a tu madre. Y a su vez tus padres tampoco quizás perdonaron a tus abuelos y tus abuelos a tus bisabuelos y así sucesivamente. Pero el apóstol nos enseña a que debemos dejar las cosas atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todo es nuevo. Todo es nuevo. Debemos combatir los malos hábitos. Segunda de Corintios 2, verso 11. No seamos engañados de Satanás, y que el Señor reprenda al diablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo, el diablo, usa sus maquinaciones para hacerte creer, para hacerte pensar que lo que estás haciendo está bien. Y no está bien. Son malos hábitos. Son tradiciones, son costumbres creadas, formadas, improntadas por el enemigo, el diablo y sus demonios. Y que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Pero no, es que
Insisto, así fui enseñado, así fui enseñada. Escuchaba a alguien hace un tiempo que decía, esta es la herencia que me dejó mi padre. Él se fumaba 2 cajetillas diarias, yo también me fumo 2 cajetillas diarias. Esa es una herencia. Esa es la herencia. Eso es lo bueno que recibió de su padre. Es que yo tengo el carácter de los Escárate. Sí, porque yo soy un Tapia, porque yo soy un Pérez, porque yo soy un González. Y yo golpeo la mesa, porque así me enseñaron. Yo soy hombre. ¿Ah? Yo soy hombre y me tengo que comportar como hombre. Porque en mi casa mando yo. Porque se hace lo que yo digo que se tiene que hacer. No. Son engaños. Engaños. Son las maquinaciones del enemigo, el diablo. Debemos pedirle a Dios una actitud de superación con respecto a nuestros malos hábitos. Debemos superar estos malos hábitos. ¿Y de qué forma, pastor? Enséñenos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es quien nos va a fortalecer cuando estemos luchando en contra de aquellos malos hábitos. Dios es quien nos va a fortalecer cuando renunciemos a aquellas costumbres, cuando renunciemos a aquellos hábitos, cuando renunciemos a aquellas tradiciones. Hay buenas costumbres que tienen impacto en nuestra vida espiritual y en la de otras personas. No todas las costumbres son malas. Hay buenas costumbres. Proverbios dice en el capítulo 13, en el verso 20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Por qué? Por las costumbres. Si tú te acostumbras a juntarte con personas, aunque suene vanidoso, sabias, porque hablan sabiduría, y sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría terrenal que es animal y que es diabólica. Será sabio. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Y por qué? Por las costumbres. Por las costumbres del sabio y por las costumbres del necio. ¿Verdad? Como lo decía mi abuelita. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por las costumbres que tenían las personas que te gustaba o me gustaba relacionarme, era que cometí tantos errores. O que cometiste tantos errores, ¿verdad? Y sabes tú que esto es lo que más me impactó. Regálame unos cuantos minutos más, por favor. Esto es lo que más me impactó y esto es lo que me enamora cada día del Padre, de mi Señor. Soy un eterno enamorado de Dios. Cada vez que digo que amo a Dios con todo mi corazón me emociono mucho. Me emociono mucho. Porque Él es fiel y verdadero, porque es bueno y para siempre son sus misericordias. Pero el enemigo, el diablo, lo sabe. El enemigo, el diablo, sabe que en ti hay un destino profético. Sabe que en mí hay un destino profético. Y el enemigo, el diablo, jamás le presentará tanta oposición o le presentará oposición a un hombre o a una mujer que es un instrumento en las manos del Señor. Dios el Padre tiene costumbres, aleluya, costumbres divinas. A mi gusto, las más bellas son el amarnos y el perdonarnos. Dios tiene por costumbre amar, Dios tiene por costumbre perdonar. Dice Génesis 5, 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Más de 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Qué costumbre adquirió Enoc? La costumbre de caminar con Dios. ¿Tú estás tomado de la mano del Señor o te sueltas de la mano del Señor? Y si te sueltas de la mano del Señor, ¿por qué es?
por tus costumbres, por tus tradiciones, por tus creencias, por tus hábitos. Un mal hábito es soltarse de la mano de Dios. Un mal hábito es ser indolente con la preciosa sangre de Jesús. Un mal hábito es mirar en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Tienes la costumbre de caminar con Dios como Enoc? Sí, yo vengo caminando con Él. Hace 27 años ya que vengo caminando con el Señor. Y en estos 27 años, en estos 15 años, en estos 8 años, en estos 3 años, en este año, has derribado de tu vida aquella levadura o aquellas levaduras, aquellas costumbres, aquellas tradiciones que en vez de bendecirte espiritualmente te detienen. Es que como lo hizo mi papá, es que como Dios ya me perdonó. Por supuesto que Dios nos perdona una y otra vez, pero aquello que un día Dios te perdonó se puede convertir en tu vida en un hábito, en un mal hábito, ¿verdad? El no caminar con Dios, fíjate que el no caminar con Dios nos puede traer tremendas experiencias, tremendas consecuencias. Hay un pasaje en la Biblia que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Me recuerdo que hace muchos años atrás yo escuché una prédica de esto, me lo explicaron. Yo quedé impactado, hermano amado. Yo quedé impactado. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, ¿sí?, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y Él ha echado leones en medio de ellos. ¿Él quién? El rey Jehová. Ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. La ley del Dios del cielo y de la tierra. Se rebelaban, siempre se ha rebelado el pueblo de Israel. Siempre se rebeló, el pueblo de Israel. Siempre el hombre es empujado a rebelarse, a la rebelión. ¿Y qué hizo Dios en aquel tiempo? Envió leones entre ellos. ¿Y qué necesitaban ellos? Para que los leones no se los coman. Un Dios que los liberara. Pero no específicamente un Dios hecho con manos de hombre. No un Dios al cual ellos pudieran ver, no un Dios al cual ellos pudieran inclinarse, encenderle fuego, poner flores allí, comida. Al único Dios que podía librarlos. Pastor, qué terrible lo que pasaba. Bueno, como león rugiente, dice la palabra del Señor, que Satanás, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A dónde hay un león, pastor? Me compro una pistola y le pego un balazo al león. ¿Sí? Hablamos espiritualmente. Satanás, el diablo, y sus demonios, como leones, te quieren matar, te quieren destruir. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los hijos de Elí no conocían las costumbres del sacerdocio. No se guardaban, no hacían lo bueno, se mezclaban con rameras, tomaban lo que no era de ellos, no conocían las costumbres del sacerdocio. Dios tiene costumbres divinas y a medida que caminemos con Él, las vamos a adquirir. Debemos caminar con el Señor para adquirir estas costumbres divinas. Salmo 119, en el verso 132 dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Que una de las costumbres que tiene el Padre, que una de las costumbres que tiene el Señor, es mirarnos y tener misericordia de nosotros. ¿Tener misericordia de quién? De los que amamos al Señor, de los que amamos su nombre.
¿Usted ama al Señor? Y si es así, ¿sabe por qué usted ama al Señor? Porque Él le amó primero. ¿Sabe por qué yo amo al Señor? Porque Él me amó primero. Una de las costumbres del Padre es tener misericordia de nosotros, es mirarnos. Todos los que le amamos hemos recibido y conocido de su misericordia y de su piedad. Dios ha tenido misericordia contigo. Dios ha tenido piedad de ti. Es porque le amas. Como cristianos debemos tener las costumbres divinas de Dios, no las costumbres del mundo. ¿Y cuáles son las costumbres de Dios? El amor, la misericordia, el saber oír, el dar. Una de las costumbres de Dios es saber oír, por supuesto. Él inclina su rostro y escucha el clamor, las oraciones, las peticiones de su pueblo. Atento está su oído a oír de arrepentimiento. Atento está su oído al clamor. Atento está su oído a las preguntas que debemos hacerle al Señor. Atento está su oído también al arrepentimiento, como les decía, a la renuncia, a renunciar a las tradiciones, a renunciar a las costumbres. ¿Sí? Éxodo capítulo 33, y ya voy terminando para no aburrirlo tanto. Éxodo capítulo 33 en el verso 11. Dios te bendiga mucho, hermano Felipe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Éxodo capítulo 33, verso 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La costumbre que tenía Jehová Dios con Moisés era hablar con él cara a cara. ¿Por qué? Porque las costumbres de Dios, una de las costumbres que tiene el Padre, el Señor, es hablar con los que Él llamó. Dios no te va a llamar para que Él sea un mueble. Dios no te llamó, Dios no ha tenido misericordia de nuestras vidas para que no nos relacionemos con Él, para que no entablemos conversaciones a diario, peticiones, agradecimientos. Es hablar con los que llamó. Tú sabes que Dios te llamó, ¿verdad? ¿A ti te llamó Dios o a ti te llamó un hombre? Y con Moisés, mira qué hermoso, hablaba cara a cara. ¿Te parece lindo, te parece hermoso que el Padre, que nuestro Señor, que el que creó los cielos y la tierra, que el que hace al viento su mensajero, a las flamas de fuego su ministro? ¿Te parece bello que con Moisés haya hablado cara a cara? Fíjate que con nosotros también. ¡Blasfemo! ¿Qué está diciendo este hombre? Números capítulo 6, desde el verso 24 en adelante. Usted va a conocer parte de lo que dice acá, porque la bendición sacerdotal. Dice desde el verso 24: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuántos creen que Jehová hace resplandecer su rostro sobre ti? Y tenga de ti misericordia. Verso 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el verso 27 dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Quién es el que resplandece? El sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo el Señor. ¿Qué dice la tsunamita? Morena soy. ¿Por qué? Porque el sol me miró. El sol de justicia. Cara a cara. ¿Tú lo puedes ver? No, yo tampoco. Pero sé que está. Sé que Él está cara a cara conmigo. Sé que Él me está mirando cuando estoy clamando, cuando estoy intercediendo, cuando me arrepiento.
Sé que Él me está mirando. Sé que Él me observa. Sé que Él conoce cada surco que hay en mi cara. Sé que Él ha visto la transformación en mi vida desde que era un embrión y vi sus ojos. La palabra del Señor dice: mi embrión, vieron tus ojos. Desde que estaba en el vientre de mi madre, que Él nunca me ha dejado de mirar. Él nunca te ha dejado de mirar. Él nunca ha dejado de ver tu rostro. El sol de justicia que resplandece en nuestro rostro es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entraré en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El comentario Biblia lenguaje sencillo, la versión Biblia lenguaje sencillo dice: hazle saber a tu hermano Aarón, de Levítico 16:2, hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo, en la parte interior del santuario, es un lugar muy especial. Allí acostumbro a aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí. En cualquier momento, pues, podría morir cuando yo me aparezca. Una de las costumbres que Dios tiene es aparecerse en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Usted lo ha visto? ¿No? Pero sé que está, y sé que muchas personas lo han visto. Creo firmemente que tú, en los momentos más terribles, más difíciles de tu vida, quizás has ido caminando por una calle. Esto para el mundo es locura. Esto para un teólogo, para un entendido, puede ser una blasfemia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que en los momentos más difíciles Dios se ha aparecido en mi vida, vestido de lo que sea. Me ha hablado, ha estado. Sé que Dios está, sé que Dios vive, sé que Él habita dentro de mí por su Santo Espíritu. Y sé que Dios puede aparecer en cualquier momento y lugar. Sé que también Dios tiene la costumbre de mostrar su gloria, de revelarse, de revelar misterios. Te mostraré cosas grandes y ocultas. Sé que Dios tiene la costumbre de mostrar cosas grandes y ocultas. Sé que Dios tiene la costumbre de revelarnos cosas que para el ojo humano, que para el común de las personas no es fácil entender, discernir o comprender. Lo hizo con Juan, con el discípulo amado, en la isla de Patmos. Allí él estaba encarcelado y vio el cielo abierto. Y allí vio, y allí le fue revelado lo que nosotros tenemos plasmado hoy en el libro que se llama Revelación o Apocalipsis. Mira lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el verso 55. Pero Esteban, ¿sí recuerda Esteban? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué me dice esto? Que vio a Jesús y vio a Dios. ¿Verdad? Quizá el resplandor de Dios no le permitió, no lo sabemos. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué lindo, pastor. Léala de nuevo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Como les decía, una de las costumbres de Dios es mostrar su gloria. Y fíjate, a Esteban no le importaron las piedras. La gloria que Dios le estaba mostrando era mayor que lo que estaba viviendo. Pero nosotros muchas veces nos quedamos con las piedras.
Muchas veces nos quedamos con lo que nos dijeron, muchas veces nos quedamos con las mentiras, muchas veces nos demoramos semanas o meses en superar ciertas situaciones. Son más importantes las piedras que la gloria. Son más importantes las piedras que lo que Dios nos quiere hablar, que lo que Dios nos quiere revelar, que lo que Dios nos quiere decir. Zacarías capítulo 14, y ya voy terminando. Dice Zacarías 14, verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Otra de las costumbres de Jehová Dios, Rey de los ejércitos, es pelear por los que le aman. Tú amas al Señor, Él va a pelear por ti. Tú amas al Padre, Él va a ir delante de ti como un poderoso guerrero, como un poderoso gigante. Tú amas al Señor, Él saldrá y peleará contra aquellos que mienten, que dicen toda clase de males contra ti mintiendo. Cuidado, pastor, usted tiene que perdonar. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que debemos saber perdonar. Por supuesto que tenemos que ser misericordiosos. Aún así Jehová sale a la batalla. Sale a la batalla. Amén. Aleluya. Pero fíjate que lamentablemente, la costumbre, los malos hábitos, las malas enseñanzas, llevan a muchas personas a pelear en contra de Dios, a pelear en contra de todo lo que se llama Dios, a pelear en contra de la iglesia, a pelear en contra de sus ministros, a pelear en contra de su pueblo. Sí, porque mi abuelo odiaba a los canutos. Sí, porque mi abuela odiaba a los evangélicos. Sí, porque mi papá dice que son todos falsos. Así que no, muchas gracias por la invitación, pero yo no puedo ir. Déjeme así nomás. A mí me enseñaron que yo tengo que echarme esto en el bolsillo y que me va a ir bien. Tradiciones, estás peleando con Dios. Malas costumbres, estás peleando con Dios. El no saber perdonar, estás peleando con Dios. No estás dejando que Dios pelee tus batallas. El odio, el resentimiento, el rencor lleva al hombre a pelear en contra de Dios. ¿A pelear por qué? Porque así como se le dijo al ex Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No vayas a hacer cosas que en vez de que Dios esté peleando tus batallas, tú estés peleando en contra de Dios. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dios ve nuestras vidas. Dios ve ciertas costumbres en nuestras vidas, Dios ve tradiciones, ciertas tradiciones en nuestras vidas. Dios ve malos hábitos en nuestras vidas. Y el Señor dice: wow, a esta vasija, a este barro, a este cántaro, lo único que me queda es desarmarlo, es construirlo nuevamente, es formarlo nuevamente. Lo que me toca hacer es desarmarlo completamente. Es ponerle agua. Cristo es el agua de vida eterna. Para que con esta agua se puedan comenzar a ver las piedrecillas, las ramas, las basurillas. Quizá en aquella tierra que estaba en la casa del alfarero habían pedazos de excremento. Era necesario sacar todas esas partículas. Es necesario que el Señor arranque de nuestras vidas tantas cosas. Es necesario que nos arrepintamos de aquellas costumbres, de aquellos malos hábitos, de aquellas tradiciones. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer, porque mi abuelita me dijo que era así. ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde están aquellos que decidieron vivir según sus propias costumbres, según sus propios hábitos? ¿Cuál fue el final de ellos? Yo he conocido lugares
y con mucho temor y temblor lo digo, iglesias cristianas, o que dicen ser cristianas, donde prohíben tantas cosas, pero dan rienda suelta a otras. Estrictamente prohibido ver televisión, pero no tiene nada de malo escuchar música secular, música mundana. ¿Dónde está la plomada? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Sí? Es que no tiene nada de malo. Costumbres, tradiciones. Es que ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer esto otro? ¿Qué tiene de malo ir a ese lugar? Mal hábito. He conocido iglesias donde a los jóvenes se les autoriza a ir a un pub, a ir a una discoteca. Y me hago responsable de estas palabras. He conocido iglesias donde los miembros de la iglesia están fumándose un cigarrillo en actividades de la iglesia. Malos hábitos, malas costumbres. Sí, pero esos son mal hábitos de la persona. Es que la Biblia también nos enseña es que no debemos ser perros mudos. Cuando un ministro competente de un nuevo pacto, cuando alguien que pertenece a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios, enmudece, calla y no habla verdad, automáticamente se convierte en un perro mudo. Que no sea tu costumbre, que no sea tu hábito, que no sea tu tradición como evangélico, guardar silencio. Si Dios nos dio boca, es para hablar. Si Dios nos dio ojo, es para ver, entender, mirar, conocer entre el bien y el mal. Si Dios nos dio oído, es para escuchar palabra de Dios. Tradiciones, malos hábitos, costumbres, malos hábitos, malas costumbres, el chismosear, el provocar división dentro de una iglesia. Es no ser capaz de acercarse a esa persona y decirle, ¿sabes? Tengo esta duda. Me dijeron tal cosa. Mala costumbre. El me dijeron, el oí, el escuché. El yo creo, el yo pienso, el yo siento. El yo. Amados, caminemos con Dios como Enoc caminó con Dios. Seamos como el Señor. Seamos como Dios. Entendamos lo que Dios quiere hacer en este tiempo, con nuestra nación, con nuestra ciudad. Pastor, yo creo que lo que usted está viviendo es un castigo. Si usted cree que es así, ore para que Dios levante el castigo. Pastor, yo creo que lo que está viviendo esta ciudad, esta nación, es un castigo. Si usted cree que es así, ore para que Dios transforme toda maldición en bendición. Porque Él es el único que puede convertir los sequedales en ríos, porque Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos estar muy atentos, porque Dios nos quiere hablar cara a cara. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya, paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo doy la paz, dice el Señor, que el mundo no te puede dar. La tradición del mundo, las costumbres del mundo, los malos hábitos del mundo, es ofrecerle al hombre distintas cosas para que pueda encontrar paz. El único que puede llenar el vacío del corazón del hombre es Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, mi Señor bendito. Gracias, Padre del cielo, porque me detuviste en estos días. Gracias, papá. Porque para ti es muy, muy, muy necesario que yo estudie tu palabra. Para ti es muy necesario que me fortalezca. Para ti es muy necesario que esté muy atento mi oído a tus palabras, Padre. Porque vienen días muy complicados para esta nación. Porque vienen días muy complicados para esta tierra.
Mi Señor bendito, y tú no permitirás que nadie de los que ames se pierda. Mi Señor bendito, tú también quieres y anhelas que todos procedan al arrepentimiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que yo soy callado como mi Padre, soy hombre de pocas, mujer de pocas palabras como mi madre. No, debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No debemos ser una iglesia ni hijos tradicionalistas que no somos capaces de hablar con el drogadicto, con la prostituta, con el homosexual, con la lesbiana, con el alcohólico. No, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así tal cual dice la palabra, la amistad con el mundo, que no tiene nada que ver que predicar la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito mío, le doy, porque usted es bueno, porque usted es fiel y porque usted es verdadero. Gracias, papá. Gracias, mi rey, le doy. En el nombre precioso de Jesús, ayúdenos, Señor. Guíenos a toda verdad, guíenos a toda justicia. Cúbranos con su preciosa sangre. Gracias le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nuevamente nos vamos a reunir este día domingo a contar de las 11 de la mañana, 12, a contar de las 12 del mediodía, este día domingo también por vía Facebook, hasta que ya tenga una pronta recuperación. Sé que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, y ya me declaro sano para su gloria, para su honra de mi pie. Gracias le doy por aquellas personas que han estado orando, ayunando también por mi salud. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y seguimos firmes y adelante. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo. Bendiciones.